Ok, vamos a continuar en nuestra serie de sermones sobre el Evangelio de Juan con esta última etapa en el ministerio de Jesús. Ya hemos dicho que una vez que él entró en Jerusalén por última vez, ya venía a cumplir sus últimos días de ministerio antes de ser crucificado. Y el pasaje que vamos a comenzar, la sección que vamos a comenzar a ver hoy, que es la que conocemos como la sección del aposento alto, es una sección que en otros evangelios se recogen unos pocos versículos, pero que Juan nos describe a lo largo de 3 versículos con tremendo detalle, y es básicamente lo que ocurrió durante la Santa Cena. Esa última cena en la que el Señor compartió con los discípulos las últimas enseñanzas, en la que ese último tiempo en el que Él compartió con ellos, reforzó lo que quería reforzar, le dio las últimas instrucciones, le dio las últimas enseñanzas ya para ser entregado y ser crucificado. Y en los primeros 2 versículos, de este capítulo 13, que es el que vamos a ver hoy, nos pone o nos presenta el contexto en el que todo esto iba a ocurrir, el contexto en el que esa última cena se dio, el contexto en el que esas últimas enseñanzas fueron impartidas a este grupo de discípulos que no tenían realmente idea, a pesar de que el mismo Jesús se los había dicho una y otra vez. Ellos todavía no tenían idea de lo que iba a pasar. De ahí los versículos 1 y 2 nos dicen: se acercaba la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Jesús estaba perfectamente consciente de lo que le tocaba. De hecho, leímos en el capítulo 12 que estaba angustiado, terriblemente angustiado por lo que le venía. Pero que justamente para eso Él había venido. Se acercaba la fiesta de la Pascua, a Jesús le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Imagínense además, volver al Padre. Después de pasar lo que estaba pasando, después de pasar el sufrimiento que iba a pasar, volver a estar con el Padre en la gloria. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Estamos comenzando la Santa Cena. Estamos comenzando esa última cena, esa última celebración de la Pascua. Jesús sabía lo que venía. Entre los que estaban ahí sentados estaba Judas, que ya sabemos quién era, ya sabemos lo que hizo. Más adelante Jesús va a mencionarlo en algunas de sus palabras, pero el hecho es que Judas estaba incluido ahí en esta primera sección del aposento alto, en esta primera sección de esa celebración de la Pascua. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que estaba a punto de venir la consumación de su ministerio, que estaba a punto de comenzar el padecimiento por nuestros pecados, que estaba a punto de comenzar a recibir la ira de Dios por nosotros. Ese es el contexto en el que toda esta enseñanza de los capítulos 13 al 17 se dan. Un Jesús que está pronto a ser crucificado, que está con los discípulos que ha amado y que continúa amando y que continuará amando, para darle las últimas instrucciones, sabiendo que Él va a ser crucificado y que ellos se van a enfrentar a una prueba tremendamente difícil, que es continuar con su ministerio sin el presente. Él enviaría el Espíritu Santo, pero el tenerlo ahí, el poder preguntarle directamente, el poder hablar directamente con Él, el poder estar con el novio celebrando, era algo que iba a pasar, que estaba a punto de dejar de ser.
Y lo primero, vamos a ver tres aspectos en este primer pasaje, o en este primer segmento de la última cena, en el que Jesús comienza dando el ejemplo, o poniendo el ejemplo. Ahí en los versículos 3 al 5 nos dice: ¿sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había salido de Dios y a él volvía? Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Él sabía quién él era. Sabía que él era el soberano absoluto sobre todas las cosas. Todos esos que él tenía ahí delante habían sido creados por él. Eran sus criaturas. El que merecía el honor y la gloria era él. El que debía ser servido era él. Sin embargo, nos dice arriba, los amó hasta el fin. Y como comienza estas últimas enseñanzas es, aun cuando sabía que estaba por estar nuevamente junto al Padre, sus últimas enseñanzas comienzan humillándose delante de su creación. En lugar de imponer su autoridad, en lugar de decirles: estoy por ser crucificado, póstrense entre mí, toma una toalla, se la envuelve alrededor de la cintura y se arrodilla delante de su propia creación a llevar a cabo una tarea, por un lado, que era la más denigrante, por ponerle un nombre, una tarea que estaba reservada para los esclavos y para los sirvientes más bajos de la casa, que era el lavado de los pies. Imagínense, no gente caminando en zapatos como los que uno camina, sino caminando por espacios polvorientos con sandalias. Y él, en lugar de decirle y de pedirles a ellos: lávenme los pies y únjanme con aceite la cabeza para refrescarme, se inclina a él y comienza a lavarle los pies. Y el tema de lavar los pies, por un lado, tiene un contexto de servicio y de humillación tremendo, porque es la tarea que nadie quisiera hacer por otro. Pero como vamos a ver más adelante, él le da una connotación también de ser lavados. El que ha sido lavado, el que se ha bañado, solamente debe lavarse los pies, porque se le ha ido pegando el sucio, y ese sucio se lo tiene que quitar. Hay un pasaje cuando el Señor está dando todas las instrucciones del tabernáculo, de cómo iba a ser el tabernáculo, y los manda a hacer un lavamanos, un recipiente donde ellos debían lavarse con agua. Entre otras cosas, los manda a lavarse los pies antes de entrar a la presencia, al lugar santísimo. Y el tema, esta ilustración que él nos da, no es solamente un acto de humildad cualquiera. No es sencillamente: yo me estoy humillando por ustedes para servirlos. Yo me estoy humillando por ustedes para lavarlos. Esa humillación tuvo un propósito mucho mayor que ellos se sintieran sus pies cómodos. Porque además nos estaba anunciando algo más. Nos estaba anunciando lo que estaba por ocurrir en la cruz. El hecho es que cuando él se arrodilla para lavar los pies, la reacción de Simón Pedro es la única reacción visible que vemos en el pasaje. No sabemos cómo fue la reacción de los demás, pero probablemente estaban pensando algo similar. Pero Pedro, con su sinceridad y su franqueza y su bocota, dice ahí en los versículos 6 y 7, el texto, que cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? No entiendo. O sea, tú me vas a lavar los pies a mí. Y Jesús le dice: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde.
A Pedro no le gustó la idea. Él no entendió por qué Jesús, el maestro, le estaba lavando los pies. No le pareció correcto, pero Jesús le dijo que tranquilo, que más tarde entendería, y definitivamente con eso se estaba refiriendo a una humillación mucho mayor que la de sencillamente agacharse a lavarle los pies. Porque él iba a tomar la ira de Dios para sí. El verdadero lavamiento iba a ocurrir no al lavarle los pies. La consumación de ese lavamiento de los pecados iba a ocurrir en la cruz. Y no iba a ser con agua, iba a ser con su sangre. En los versículo siguiente, Pedro dice, no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Pedro insiste, se opone. Y Jesús le dice, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Ante la negativa de Pedro, la respuesta de Jesús fue tajante. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y es obvio que Jesús se estaba refiriendo a una realidad mucho más grande que el sucio que tenía Pedro en los pies. Se estaba refiriendo a un mal mucho más tremendo, que es el pecado. Y que el lavamiento que se iba a llevar a cabo era mucho más que ese lavamiento físico de los pies, era un lavamiento espiritual, era el pecado lo que estaba por lavarse. El hecho es que Pedro reacciona nuevamente impulsivo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús, nos dice Juan, sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Como podríamos esperar de Pedro, él llevó la cosa al extremo. Bueno, Señor, entonces no solamente me laves los pies, lávame la cabeza, lávame las manos, lávame completo. Y Jesús básicamente le dice, ya ustedes están bañados. Y ustedes están limpios. Y la verdad es que ellos estaban limpios. ¿Por qué? Porque habían creído en Él. La condición para ser limpiados del pecado no era la obediencia perfecta a la ley. El otro día mencionamos ese pasaje que ya estudiamos hace un tiempo, después de la alimentación de los 5,000, cuando le preguntaron, ¿y qué debemos hacer para cumplir las obras que Dios exige? Que crean en aquel a quien Él ha enviado. Jesús se estaba refiriendo a algo mucho más terrible, a algo mucho más dañino que el sucio externo que nosotros podamos tener, y es el sucio que hay dentro. Es el sucio que hay en el corazón del hombre, es la desobediencia, es la rebeldía hacia Dios, es el ser enemigos de Dios, es el pecado. Y ese pecado iba a ser lavado de nuevo, como acabamos de decir, no con el agua de ese balde, sino con su propia sangre derramada en la cruz. Ustedes ya están limpios, les dice Jesús. Estaban limpios, como dijimos, porque habían creído, y por tanto solo necesitaban limpiar sus pecados puntuales, lo que van cometiendo. Hay una diferencia cuando se habla de el pecado y cuando se habla de los pecados. El pecado como una condición es una condición en la que todos nosotros nacimos. Es la condición de pecadores que nos separa de Dios. Nosotros no comenzamos a ser pecadores el primer día que desobedecimos a Dios. Nosotros nacimos pecadores. En pecado me concibió mi madre, dijo el salmista. Nosotros nacimos como pecadores. Nacimos con un estado de rebeldía a Dios. Hemos dicho otras veces, pongan a 3 o 4 niños y denles un solo juguete. Vamos a ver qué pasa. O denle algo y luego quítenselo. A ver qué hace.
¿Quién le ha tenido que enseñar a un niño a mentir y a esconderse detrás de la mentira? El pecado es algo que viene, que está ahí. Y esa condición de pecadores, Él la abolió en la cruz cuando creímos. Pero los pecados que se van acumulando, que no implica que no hayamos sido perdonados y no hayamos sido recibidos, tienen que ser lavados. Y Él les dice claramente, ustedes han sido ya lavados en su cuerpo, pero deben lavarse los pies. Y para lavar esos pecados que vamos cometiendo, hay una sola manera, hay una sola cosa que podemos hacer, y es acudir confiadamente al trono de la gracia en arrepentimiento. Acudir delante del Señor confesando lo que hemos hecho, confiando en lo que ya Él hizo, confiando en que ya estamos limpios y que solo necesitamos lavarnos los pies, que ya podemos estar delante de Él porque Él pagó, Él nos limpió, y que todas esas cosas que se nos van pegando en nuestro caminar diario, Él las lava cuando vamos a su presencia y le pedimos perdón. Cuando acudimos a ese trono de la gracia a pedir misericordia. Y hermanos, recordemos que ese trono de la gracia no está decorado con oro y con piedras preciosas. No es un trono decorado como estaría decorado el trono de un rey en este mundo. Es un trono cubierto de la sangre de Cristo. Él aclara, no todos ustedes están limpios, refiriéndose a Judas, que sabía de antemano que lo iba a traicionar. Pero el punto es que Él nos pone el ejemplo, pero también nos confronta. Confronta a Pedro con su negativa. No, ¿cómo me vas a lavar tú los pies? Y le dice, si tú bien, estás limpio, si yo no te lavo a ti y no te continúo lavando y no soy yo quien te lava, tú no tendrás parte conmigo. Y el punto es que todo esto va apuntando en una dirección. Hay una enseñanza fundamental en todo este pasaje que muchas veces nosotros perdemos. Jesús sigue ahí en los versículos 12 hasta el 15. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. La enseñanza fue clara, hermanos. Si Jesús, siendo quien es, si siendo Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Si se humilló a sí mismo en beneficio de sus criaturas, de criaturas caídas que se oponían a Él, entonces nosotros como discípulos suyos estamos llamados a hacer lo mismo. Él está poniendo un ejemplo. Y no se trata sencillamente de un acto de servicio externo. No es que serví a una persona enferma y la lavé, o hice un acto de servicio por una persona y por ese acto de servicio meramente ya seguí el ejemplo de Jesús. Ya lo acabamos de decir, ese acto fue mucho más que un acto de servicio. Fue un acto de humillación y servicio para contribuir a la edificación y a la relación de esa persona con el Padre. Fue un acto de servicio para limpiar a la persona. Se humilló para limpiar a los suyos. Y es a eso a lo que Él nos está llamando. No se trata de un mero acto externo. Podemos lavarnos los pies 1000 veces, podemos limpiarnos heridas, podemos hacer las cosas más despreciables por el mundo en favor de otros. Pero si eso no está contribuyendo
a que esa persona se arrepienta de sus pecados y vaya a la presencia del Señor, entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Ese lavado de los pies que hizo Jesús fue la ilustración más clara que nos podía dar, que nos habla de humillarnos frente a los demás, de ponerlos por encima. Literalmente puso a sus criaturas por encima. Él se agachó a lavar los pies, y cuando uno se agacha a lavar los pies, ¿dónde queda la otra persona? Por encima. Y el propósito de eso que Él nos está pidiendo, el propósito de esa disposición a humillarnos frente a otros, es que seamos el instrumento que Dios utilice para conducir a esas personas a Él. Es que haciendo lo que estamos haciendo, el Señor nos esté utilizando para que esa persona, que al humillarnos delante del otro, al poner las necesidades del otro por encima, al considerar al otro como superior y estar dispuestos a humillarnos y a servirle, en ese acto, Él esté llevando a esa persona a sus pies, al trono de la gracia. Y fíjense qué tremendo el contraste. Los fariseos llamaban a las personas a la santidad. Todo el tiempo los llamaban a la santidad. Ustedes tienen que obedecer esto y esto y esto y esto y esto. Y ponían leyes y les decían la ley a todo el mundo y les hablaban de las leyes a todo el mundo. Y los llamaban a la santidad. Pero se exaltaban a sí mismos. Se ponían a sí mismos por delante de los demás. Se vestían de ciertas maneras y oraban abiertamente en las plazas para que la gente dijera, wow. Buscaban la recompensa de los hombres. Y una y otra vez el Señor les dijo, ustedes son unos sepulcros blanqueados, ustedes son una camada de víboras, porque están poniendo cargas sobre los demás que ustedes mismos no están dispuestos a llevar. Pero miren el contraste con lo que está haciendo el Señor. Ellos se exaltaban a sí mismos, pero Jesús se humilló a sí mismo. Ellos se ponían a sí mismos por delante de los demás y les decían, ustedes no están haciendo lo que yo sí hago. Jesús se humilló para alabar a los suyos. Y en este sentido, Él continúa diciendo ahí en el 16 y el 17, ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Él se hizo hombre siendo quien es. Tomó para sí el castigo que no merecía y que nosotros sí merecíamos. Y físicamente se humilló delante de las criaturas que Él había hecho, para alabarlos y para enseñarles. Y la pregunta, o las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer a la luz de todo esto, es de qué manera quiere el Señor que nosotros nos humillemos delante de los demás para ser instrumentos suyos. ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros? ¿Cómo nos pide a cada uno de nosotros humillarnos delante de los demás para que su nombre sea glorificado, para que la cruz sea expuesta y predicada y para que las personas acudan a Él? Pero fíjense que no es nada más de la boca para afuera. Está acompañado de un acto de humillación delante de los demás, de poner al otro por encima, de considerarlo como superior a nosotros, de poner sus necesidades por delante de las nuestras. Y esa es la pregunta, ¿de qué manera el Señor me está pidiendo a mí, Gonzalo de Escribán, y a cada uno de nosotros que nos humillemos delante de otros para ser instrumentos suyos? Y en función de esta pregunta, contestar con toda sinceridad, ¿estoy yo dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús, reconociendo que si Él se humilló por otros, me está llamando a mí a humillarme por otros?
¿Estoy yo dispuesto a hacer eso o quiero estar como los fariseos por encima para que los demás me adulen? ¿Estoy yo dispuesto a sacrificarme por otros? ¿Estoy yo dispuesto a agarrar mi ego y dejarlo de lado y a poner al otro por encima? Y a ser un instrumento del Señor para que en medio de esa situación su nombre se conozca y esa persona vaya a la presencia del Señor. Hermanos, Él está por encima de todo, está por encima de todos y aún así hizo lo que hizo, se humilló a sí mismo para salvarnos, limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos esa condición de pecadores. Nos dio su Espíritu Santo para limpiarnos en el día a día. Nos dio el privilegio de poder acudir confiadamente a este trono de la gracia, confesando abiertamente nuestros pecados. Y el llamado es claro, Él no nos pide exaltarnos y apuntar o señalar a otros, ni siquiera estarle cayendo bibliazos a la gente, o sencillamente diciéndoles cuáles son sus pecados. Él nos llama a algo muchísimo más grande. Eso es lo que los fariseos hacían. Él nos está llamando a algo mucho más profundo. Y nos dio el ejemplo para que humillándonos y poniéndonos nosotros por debajo de los demás, seamos instrumentos de su amor, de su misericordia, de su gracia. Para que predicando su palabra en el medio de esa situación, su nombre sea exaltado. Para que reconociendo nuestra propia incapacidad, para que descansando en esa gracia que Él derramó sobre nosotros, estemos dispuestos a servirnos sacrificialmente los unos a los otros, para que nos señalemos las faltas en amor, para que nos levantemos los unos a los otros, para que nos consolemos los unos a los otros, para que cuando vea a mi hermano caer, recuerde de dónde salí yo y esté dispuesto a ponerlo a él por encima como Cristo hizo. Y para que dejemos que esa gracia que solamente Él puede poner en ellos fluya a través de nosotros, y ese amor que solo Él puede poner en esa persona fluya a través de nosotros para que esa persona se reconcilie con Él. Y eso no va a ocurrir por lo que nosotros digamos, eso no va a ocurrir por lo que nosotros hagamos. Eso va a ocurrir por lo que Él hace a través de nosotros, porque somos instrumentos suyos en ese momento. Él termina el pasaje tal vez con la frase más clara que nos puede decir. Vamos a ponerla en primera persona. ¿Entendemos esto? Dichosos seremos si lo ponemos en práctica. Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿entiendo yo esto? ¿Entiendo esto de humillarme en favor del otro? No para que me vean, no para que, sino para que ese acto de humillación sea el instrumento que el Señor utilice para limpiar a esa persona. Entiendo esto de que si Él estuvo dispuesto a hacerlo, yo también debo estar dispuesto a hacerlo, porque Él lo hizo por mí de una manera mucho más grande. Él no solo me lavó los pies, Él me limpió de todo el pecado y recibió en mi lugar el castigo que yo merecía. Recibió la ira de Dios en mi lugar, en el lugar de cada uno de nosotros. Preguntémonos de nuevo, ¿entendemos esto? ¿Entendemos lo que esto significa? ¿Entendemos lo que ese lavamiento de los pies significa? Que no es una cosa externa, que no es un ritual, que no es algo que hacemos en un servicio de Semana Santa una vez al año, sino que es nuestra vida diaria como cristianos, lavándonos los pies los unos a los otros, llevando los unos las cargas de los otros, sirviéndonos, amándonos, guiándonos al arrepentimiento, poniéndonos cada uno por debajo de los demás y buscando
que los demás estén en una relación cada vez mejor con el Señor. ¿Entendemos esto? Dichosos seremos si lo ponemos en práctica. Vamos a orar. Señor, no hay palabras que describan, Señor, lo que tú hiciste en esa cruz, Señor. La magnitud de ese amor, la magnitud de esa gracia y de esa misericordia que tú derramaste al lavarnos, Señor, de nuestro pecado. No hay manera que podamos expresar, Señor, nuestro asombro, y reconocemos, Señor, que muchas veces no entendemos la magnitud de eso. Señor, lo primero que queremos pedirte hoy es que nos recuerdes, Padre, la magnitud de lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz. Nos recuerdes nuestro pecado, nuestra iniquidad, nos recuerdes tu santidad y nos recuerdes el milagro que tú llevaste a cabo, Señor, cuando te hiciste hombre y te ofreciste en esa cruz y tomaste por nosotros nuestro pecado, el castigo que nosotros merecíamos. Que nos ayudes cada día, Señor, a experimentar de una manera más profunda la magnitud de ese amor que derramaste en esa cruz por nosotros, Señor. La magnitud del amor con el que nos vas transformando cada día. La magnitud del amor por el cual nos elegiste y nos llamaste, Señor, y nos hiciste hijos tuyos cuando no lo merecíamos. La magnitud de ese amor por el cual nosotros podemos llamarte Abba Padre. La magnitud de ese amor por el cual podemos decir que somos tus discípulos, que somos ciudadanos del reino de los cielos y no ciudadanos de este mundo, Señor. Que tú seas, Padre, la luz que nos ilumina. Que tu ejemplo, Señor, sea nuestro ejemplo en el día a día. Recordando lo que tú hiciste en esa cruz por nosotros y lo que tú quieres que nosotros hagamos como cristianos. Que esto sea nuestro modelo de vida, Señor. Nos dijiste, les di el ejemplo para que ustedes lo sigan. Ayúdanos, Señor, a seguirlo. Ayúdanos a imitarte. Ayúdanos a ver, Señor, esa disposición a humillarte por el bien del otro. Esa disposición a humillarte para alabar al otro, Señor. Y que esa sea nuestra práctica diaria como cristianos. Nuestro caminar diario como cristianos. Nuestra realidad diaria como cristianos, Señor. No el hablar de la boca para afuera. No el compartir doctrinas de la boca para afuera. No es señalar sencillamente los pecados del otro de la boca para afuera. No hablar de cuánto sabemos o de cuán santos somos nosotros, sino de vivir, Señor, cada día para que tu nombre sea glorificado y exaltado, siendo nosotros instrumentos tuyos, Señor, dispuestos a humillarnos, a poner a los demás por delante, para que tu misericordia, tu amor y tu gracia, Señor, guíen a esas personas a tu presencia. Te damos el honor, te damos la gloria por siempre en el nombre de Cristo. Amén.